Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios el que hoy estemos aquí reunidos, alabando y glorificando eh, el santo nombre de Dios, ¿cierto? Gracias a Dios que hoy es miércoles, ¿cierto? Gracias a Dios por el habernos traído hasta acá, mis hermanos. Hoy vamos a meditar en unos versículos, ¿cierto? De la Sagrada Escritura. Vamos a ver un poco de conducta, ¿cierto? Que debemos de tener nosotros como cristianos, ¿cierto? Los invito, mis hermanos, a abrir las escrituras en Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Dice la palabra de Dios. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Bueno, vamos a orar, mis hermanos, para encomendar este tiempo a Dios. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, aprendiendo de tu palabra, Señor, el estar compartiendo como hermanos, Señor, el estar estudiando tu palabra, Señor, libremente, Padre. Permite, Señor, que esta palabra toque nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Padre, que seas tú redarguyendo, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, sea hablando en esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Padre, de meditación de ella, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos. Empezaba este tiempo, ¿cierto?, de meditación con este versículo y que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿cierto? Ese fue un mandamiento, ¿cierto?, que Dios nos dio, ¿cierto?, a todas las personas en especial, ¿cierto?, a los creyentes. Eh, ¿Cierto? Pero podemos decir, ¿qué es amar? ¿Cierto? Amar es que es un sentimiento profundo de afecto y conexión, pero sobre todo es un verbo de acción. Implica elegir activamente el bienestar de otra persona, practicar la empatía, el cuidado mutuo y buscar comprender el otro en su singularidad. ¿Cierto? Dice que es un sentimiento de profundo de afecto y conexión, pero sobre todo es un verbo de acción, ¿cierto? El hacer. Nosotros como decimos que amamos a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creímos en Él, ¿cierto? Creímos en el Señor Jesucristo, que Él vino, se entregó en la cruz del Calvario, ¿cierto? Vino, murió y resucitó al tercer día, ¿cierto? Nosotros creímos en eso, en esta obra maravillosa, ¿cierto? Y de ahí seguimos un proceso, ¿cierto? Todos los cristianos, ¿sí? Que es el seguir unos pasos que Dios nos da, ¿cierto? El bautizarnos, ¿cierto? El no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? En amar a mi hermano, ¿cierto? Es el otro versículo que sigue, en estudiar su escritura, ¿cierto? En crecer cada día más, en predicar su palabra, en llevar el evangelio a otras personas, ¿cierto? En eso sabemos que amamos nosotros. Dice que es un sentimiento, pero que es un verbo de qué? De acción, el hacer, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de, de tener siempre en cuenta y ir haciendo, ¿cierto? Ir trabajando, ¿cierto? Por eso nosotros estamos reunidos en una congregación, ¿cierto? Y como hemos visto, siempre hay ministerios de niños y es un trabajo que se tiene que hacer como diariamente, ¿cierto? ¿Sí? Capacitarnos nosotros y también para enseñar a otras personas, a los niños, bueno, a tantas personas que necesitan de Dios, ¿cierto? Em, Dice el versículo 38, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo
como a ti mismo, ¿cierto? Y ahí es donde viene lo bonito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? En muchas ocasiones, ¿cierto? El hablar de nosotros, ¿cierto? En la congregación, el estar acá, ¿cierto? A veces representa que de pronto un hermano o hermana me ofendió por algo, ¿cierto? Algo pasó, una palabra, una acción, ¿cierto? Un gesto, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir, uy, este hermano no me saludó, uy, este hermano, vea que esto y otra cosa, ¿cierto? Como de pronto también con palabras podemos nosotros herir a un hermano y eso es algo que nosotros debemos de evitar, ¿cierto? En la escritura vemos que unos textos donde habla sobre la lengua, sobre el hablar y habla algo firme, algo pesado, ¿cierto? Al uno leerlo es duro que le habla a uno, ¿cierto? Como que lo estremece, ¿cierto? El cómo la Biblia, la Sagrada Escritura habla sobre la lengua, ¿cierto? Em, ¿Por qué quiero llegar yo a esto, cierto? Porque, por ejemplo, a veces, cierto, en la congregación eso es algo que es muy común, cierto. Por ejemplo, voy a dar hoy un ejemplo, cierto. El de yo llegar y sentarme, cierto. Y resulta que un hermanito Luzmila, hizo un letrerito muy lindo, ¿cierto? Una frasecita, algo, ella lo hizo, ¿sí? Con mucho amor, gastó tiempo, gastó dinero, ¿cierto? Pero ella hizo el letrerito para adornar el salón de donde nos congregamos, ¿cierto? Sí, otro hermanito que es muy pilas con la palabra de Dios, ¿cierto? Él se dio cuenta de que este letrerito no iba acorde a la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, el hermanito, pero entonces él se sentó allí, como estamos nosotros, y dijo, no, es que ese letrero no va acorde a la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, es algo que nosotros debemos de hacer. Claro, ¿cierto? Sí, pero debemos de mirar las circunstancias, el tiempo, ¿cierto? Y en qué momento es que yo puedo hacer algo así, ¿sí? Porque es algo que de esa forma yo también demuestro que yo amo a mi hermano, ¿cierto? Sí, de una forma como esta. Porque si el hermano se sentó allí y dijo esto, podemos ver varias cosas. Primero, no sé yo quién está a mi alrededor, ¿cierto? Para yo poder decir algo, ¿cierto? Al lado mío puede haber un hermano, que el hermano es muy prudente, ¿cierto? El hermano estuvo allí callado y él también vio que ese versículo, que ese letrerito no estaba acorde a la palabra, ¿cierto? El hermano le dijo, bueno, si usted tiene toda la razón, no está acorde a la palabra, pero el hermano, ¿qué pasó? Cayó, ¿cierto? Él no dijo más nada. Al lado mío tengo otro hermano, que el hermano también escuchó y también, pero el hermano sí, digamos que vociferó esto, ¿cierto? Le dijo al hermano, a la hermana, y de ahí ya es que se nos formó esto, algo complicado, ¿cierto? Pero si yo detrás mío tengo a alguien que no es creyente, ¿cierto? Que está en la iglesia, pero que esa persona no es creyente, ¿el que va a pensar? ¿Cierto? Es decir, si él está buscando, digamos, dónde congregarse, y él escuchó esto, ¿qué va a pensar? Dice, uy, Dios mío, ¿yo dónde me metí, cierto? ¿En dónde es que yo estoy? ¿Sí? ¿En dónde fue que yo me metí? ¿Cierto? Por eso entonces nosotros debemos de tener esa capacidad de saber y entender esto, ¿cierto? Pero entonces vamos a poner otro ejemplo, ¿cierto? En donde el mismo hermanito se dio cuenta de esto que pasó con este letrerito, ¿cierto? Pero el hermanito cayó, ¿cierto? Él se dio cuenta de esto, cayó, y él simplemente esperó allí y averiguó quién hizo el letrerito. Entonces alguien, no, lo hizo Luzmila, ¿cierto? Él con mucho amor se acercó donde Luzmila, ¿cierto? Y le dijo, ¿cierto? Porque eso es algo que nosotros debemos de hacer, ¿cierto? Eh, Cierto, podemos aplicar lo que dice en Mateo 18, Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti y te reprende, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano.
¿cierto? Es algo, yo creo que lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿cierto? Practicar esto, ¿sí? Entonces voy con mi hermano y le digo solo qué es lo que pasó, ¿cierto? Le digo, bueno, el letrerito está muy lindo, muy hermoso, pero no está acorde a la palabra. ¿Por qué no cambiamos el letrerito y le ponemos esto? Y, y el letrerito cambió, ¿cierto? Lo cambiamos los dos. Yo si quiere le ayudo o si quiere no, si quiere lo cambia. Y, ¿cierto? El letrero se cambió de las dos formas, ¿cierto? Porque en la otra forma se vociferó y el letrero se cambió, ¿cierto? Pero ¿cuál creemos nosotros que es la forma más, más sana y de decir que yo amo a mi hermano o a mi hermana o que amo a la congregación, ¿cierto? Porque la congregación nosotros la tenemos que tener para quién? Amarla a nosotros, ¿cierto? Es una congregación que es de quién? Es de Dios, ¿cierto? Es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él algún día vendrá y la perfeccionará, ¿cierto? ¿Sí? Obviamente yo no estoy diciendo que si algo no está acorde, entonces vamos a estarnos callados, no, pero sí hay formas de, de uno arreglar esta situación, ¿cierto? Sin que se genere esto. De las dos formas hubo cambio de letrerito, ¿cierto? ¿Y cuál de las dos es más constructiva para mí y para mi hermano y para la congregación? ¿Será la primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? ¿Cierto? Porque se corrigió lo que estaba mal, pero no se afectó, no se generó murmuración, ¿cierto? Lo que dice en Santiago 4:11. Santiago 4:11. Santiago 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros eh, no somos, ¿cierto? Nosotros no somos esa ley, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hemos aprendido, ¿cierto? De pronto de cómo manejar ciertas situaciones, ¿sí? Que hay que cambiar cosas, claro, hay que corregir cosas, claro que lo podemos hacer, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la circunstancia, el lugar y las personas que nos rodean, ¿cierto? También debemos de tener ¿qué? Una capacidad de ¿qué? De perdonar, ¿cierto? De perdonar. Efesios, Efesios. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cierto? El perdonar. A veces eso nos parece un poco como difícil, ¿cierto? Pues en nuestra mente y cuando se nos cierra de pronto, ¿cierto? Un poco ese sentimiento de ir más allá, ¿cierto? El perdonar, siempre recordar que Cristo nos perdonó. No uno ni dos pecados, no. Son muchos, muchos pecados los que nos perdonó Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no perdonar a mi hermano, a mi hermana de algo que pasó, ¿cierto? Em, También vemos bueno, de esto habría muchos ejemplos que dar, ¿cierto? De cómo el actuar de nosotros en estas cosas que pasan diariamente, ¿cierto? Bueno, no definí, perdón, esto de murmuración. Dice que la murmuración es destructiva, que afecta tanto la relación con Dios como la convivencia entre las personas, ¿cierto? Eh, Vemos también en esta, recordaba también un ejemplo de un hermano, ¿cierto? Que él tenía a sus hijos, ¿cierto? Era anciano de la iglesia, ¿sí? Él tenía hijos, pero un hijo de él se metió, ¿cierto? Con una persona que no era creyente, ¿cierto? Otra hermana vio
que su hijo estaba metido con una persona que no era creyente. Seguramente los vio haciendo algo pues que de pronto no debían. Pero la hermana, en vez de ella ir y hablar con el hermano directamente afectado, con el papá de ese muchacho, ella lo que hizo fue que vociferó las cosas, ¿cierto? Fue y le dijo a la hermana, al hermano. Todo en la iglesia se enteraron, menos el hermano indicado, ¿cierto? Menos el hermano indicado. Esto tuvo unos resultados para el hermano, pues se podría decir que desastrosos para él también, ¿cierto? Porque él no pudo, esto llegó ya a oídos del pastor y esto, y entonces él no pudo seguir siendo anciano, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si esa hermana le hubiera confrontado al hermano y le hubiera dicho, bueno, yo vi esto y yo sé que eso no está bien, al directamente implicado, ¿cierto? Se hubiera evitado un daño, ¿cierto? Grandísimo, porque primero se corrió toda la voz y ya de último se dio cuenta el hermano que fue afectado, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cierto? En las decisiones que tomamos de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Vemos cómo afectamos, ¿cierto? Obviamente, de pronto, sin querer, ¿cierto? Porque uno no busca hacer el daño en una congregación, no, no, ¿cierto? Sino de pronto a veces el actuar como, como, como no debemos, ¿cierto? Eh, en estos días también pues meditaba un poquito en esto y también recordaba otro ejemplo de un hermano, ¿cierto? Sino que pues me impacta mucho este hermano, eh, él viene a predicarnos acá, entonces él comentaba de que él vio una vez un hermano que estaba haciendo una fila por allá en algo donde el hermano no debía de estar, ni ninguna persona, ¿cierto? Así no fuera creyente, no debía estar en ese lugar, ¿cierto? Y algo me impactó mucho fue cómo el hermano hizo esto, ¿cierto? Cómo el hermano reaccionó al ver esto. Él se fue, él se asustó y vio al hermano allí, pero él se fue calladito para su casa, ¿sí? Y llegó y él, algo que me impactó mucho que dijo fue que él no le contó ni a la esposa ni a la esposa, ¿cierto? Él le dijo, yo para no hacer pecar a mi esposa. No quiere decir pues que estemos diciendo que no hay que contarle cosas a la esposa, ¿cierto? Porque los esposos ellos hablan de muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué le pasó en el trabajo? ¿Qué hizo en el día? ¿Qué no hizo? Bueno, muchas cosas, sí, pero él esto no se lo contó a la esposa porque él dijo que no iba a ser de que de pronto la esposa de él pecara al ella ir contándole eso a otra persona, sino que él se estuvo callado. Después, el otro hermano le dijo, ¿cierto? ¿Por qué el motivo de él estaba ahí? ¿Cierto? ¿Y en dónde quedó el problema? ¿O dónde quedó ahí? Ahí, ahí quedó la cosa entre ellos dos. El hermano le entendió, le creyó de qué era lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Y vemos dos formas, ¿cierto?, de manejar las cosas y las situaciones entre nosotros, entre la congregación, ¿cierto? ¿Sí? De cómo en la congregación, en la vida, y en la vida debemos de ser así, ¿cierto? Muchas veces refrenar, ¿cierto?, nuestra lengua, ¿cierto? Dice que la prudencia nos enseña que a evaluar las consecuencias de los actos, ¿cierto? Entonces debemos de ser prudentes, ¿cierto? Muy prudentes en lo que nosotros vemos, ¿cierto? Porque de pronto hay veces nosotros tenemos hermanos referentes, ¿cierto? Uno dice tal hermano como es, ¿cierto? Uno admira, nosotros debemos de admirar y seguir, ¿cierto? Los pasos de Cristo, ¿cierto? Pero uno ve a un hermano y uno dice, uy, este hermano es, ¿cierto? Y uno lo toma como un referente y como una persona, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros debemos de lo que digamos, ¿cierto? Hacerlo con sumo cuidado, ¿cierto? Bueno, eso por una parte, ¿cierto? A amarnos entre los hermanos, amarnos en la congregación, ¿cierto? Saber cuándo y cómo decir las cosas, ¿cierto? No callarlas, sino decirlas, saber cuándo y dónde, ¿cierto? También los creyentes debemos de vivir en humildad, ¿cierto? Eso es algo que nosotros también, como una conducta de cristianos, nosotros también debemos tenerlas. En Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 3,
Dice, Filipenses 2 versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad, estimando cada uno los de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿cierto? O sea, hacer como de mi hermano alguien superior a mí, dice aquí, ¿cierto? Alguien que es humilde, ¿cierto? Em, em, bueno, dice, nada hagáis por contienda, ¿cierto? ¿Qué es contienda? Dice, significa principalmente que algo está dentro de otra cosa o que una persona controla y reprime sus emociones, ¿cierto? Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? Dice, la vanagloria, orgullo, jactancia o el presumir de sus propios logros, virtudes o posesiones con un deseo excesivo de ser alabado por los demás, ¿cierto? Dice, orgullo o jactancia, el presumir sus propios logros, ¿cierto? Eh, nosotros, ¿cierto? Como creyentes, siempre es, dice, vivir en humildad y hacer a alguien superior a mí, a mis hermanos superiores a mí, ¿cierto? Nosotros debemos ¿de qué? De ayudarnos, ¿cierto? Mutuamente ¿en qué? En el crecimiento de todos, en el crecimiento de cada uno, ¿cierto? En estos días yo miraba, eh, cuando me ha tocado pues lo de los niños, ¿cierto? Yo, por ejemplo, he visto a mi hermana Lisette, a mi hermana Mila, ¿cierto? Cómo ellas llegan y le hablan a los niños, cómo los, ¿cierto? Les enseñan, les hacen unas cositas, otra, ¿cierto? Uno aprende de esos hermanos, ¿cierto? ¿Qué día llegó Lisset y llegó y me los puso en orden como en 2 segundos? ¿Cierto? Cosa de que yo no había sido capaz, ¿cierto? Eso es una forma me está enseñando a mí de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Sin ella de pronto pensarlo, pero me está ayudando a crecer a mí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿cierto? Cuando somos humildes es que ayudar a que mi hermano, a mi hermana crezca, ¿cierto? A veces lo hacemos en situaciones que uno menos lo espera, ¿cierto? Pero eso es lo que es estar en humildad, ¿cierto? Dice, qué es la humildad? La humildad es una virtud humana que consiste en reconocer nuestras propias limitaciones, debilidades y capacidades, actuando siempre con modestia y respeto hacia los demás, ¿cierto? Respeto hacia los demás, ¿sí? Entonces, otra cosa, ¿cierto? Que Dios nos está diciendo hoy cómo debemos de ser, cómo ayudar a que todos crezcamos juntos, ¿cierto? En unidad y más si es en la congregación, ¿cierto? También debemos de qué? De mantener la paz y la unidad, ¿cierto? En Efesios 4:3, Efesios 4:3, que dice que espera, Efesios 4:3, si está leyendo en el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice, solícitos en guardar. ¿Qué es solícito? Solícito dice el adjetivo que describe una persona que actúa con diligencia, esmero y cuidado y con una gran disposición para atender a alguien o hacer cosas, ¿cierto? Dice, ¿y qué es la unidad del espíritu? Algo que nosotros debemos de tener, que es que una armonía profunda, ¿cierto? Eso es algo que Dios nos da, ¿cierto? Que nos da con amor y propósito, ¿cierto? Que debemos de qué? De compartirlo entre los creyentes. Dice que se entiende como un vínculo invisible guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que es el, la unidad del Espíritu, ¿cierto? Y es algo que debemos de qué? De cuidar entre todos, ¿cierto? No es que eso lo haga yo solo, ¿cierto? Sino que debemos de hacerlo, tras de que debemos de hacerlo entre todos, pero, ¿cierto? Pero también entre todos debemos cuidarlo, ¿cierto? Debemos de proteger el uno del otro,
¿sí? Eso es algo que nosotros debemos hacer, esa unidad entre todos. También debemos nosotros, ¿qué? Servir a los demás, ¿cierto? Servir a mis demás hermanos. En Gálatas 5:13, Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos por los otros. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿cierto? Que, no, que nos dio esa libertad, ¿cierto? Dice, solamente que no la uséis como libertad en ocasión para la carne, ¿cierto? No es que digamos que esa libertad la estamos usando, decir, no, entonces yo puedo eso, deliberadamente pecar y pecar como lo que es, que porque yo estoy libre, entonces hago esto y esto y aquello, no, ¿cierto? Dice que no usarla no usarla como ocasión para la carne, sino servimos por amor los unos a los otros. ¿Y cómo servimos nosotros, los hermanos, unos a otros, ¿cierto? En las cosas que nosotros sabemos diariamente, ¿cierto? ¿Cómo demuestro yo ese amor a mi hermano, cierto? En lo poco que yo sé, en el arte que yo sé, yo le sirvo a mi hermano, le hago lo que yo sé, ¿cierto? Y se lo comparto a él, ¿cierto? Soy alguien que trabaja en electricidad, ¿cierto? Yo le ayudo a mi hermano cuando él necesite, yo voy a estar ahí para él, ¿sí? Para su necesidad, ¿cierto? Sí, aún en las cosas que no sé, también puedo ayudarle, puedo servirle, ¿cierto? Puedo aprender, ¿cierto? Para estas cosas, ¿cierto? Y algo, ¿cierto? Otra cosa, ¿cierto? Que nosotros debemos hacer como creyentes es que orad sin cesar, ¿cierto? Orad sin cesar lo que Dios manda, ¿cierto? Que nosotros hagamos siempre, ¿cierto? Una conducta de los cristianos que no podemos olvidar, ¿cierto? Sino estar siempre allí, ¿sí? Orar y orar. Bueno, mi hermano, espero que hoy, ¿cierto? Dios nos haya hablado, ¿cierto? Que nos haya quedado algo de la palabra, que esta palabra la meditemos y la llevemos en nuestro corazón para ponerla en práctica, ¿cierto? Que Dios bendiga su santa palabra, mis hermanos.